A través de los cristales. Me llamo Carlos y la historia que les quiero compartir me ocurrió cuando estuve trabajando en un rancho en el estado de Tabasco. Ahí fue que tuve mis primeras y únicas experiencias con fenómenos paranormales, específicamente con fantasmas y manifestaciones relacionadas con ese fenómeno. Eran 3 los fantasmas que hacían sus cosas en el rancho. La gran mayoría de las veces solo se aparecían en lugares donde hubiera ventanas o cristales, pero no en los espejos. Yo no supe por qué, pero creo que es importante para la historia dejar eso en claro. En aquel lugar que tuviera un vidrio a través del cual se pudiera ver lo que había del otro lado, ahí se aparecían los fantasmas. Había un fantasma de un niño, de una niña y de un bebé. Los 3 eran hermanos y eran los hijos de las personas que le vendieron el rancho al actual dueño. Primero, deben conocer el origen de los 3 fantasmas. Ese rancho tiene un trasfondo trágico. Todo comenzó allá por finales de los 70s, cuando un matrimonio heredó el rancho luego de que el primer dueño falleció. Ese matrimonio decidió continuar con el negocio para el que ya era utilizado el rancho, es decir, la fabricación de queso para la venta al mayoreo. Con el pasar de los años, el matrimonio tuvo 3 hijos. Todos disfrutaban mucho de comer los quesos que producían. Después, decían que antes de vender un queso, a ellos debía gustarles. Llegó el año 1987. El rancho empezó a tener algunos problemas con el ganado que utilizaban para obtener leche con la que fabricaban los quesos. Además, ya no les resultaba rentable mantener los precios a los que vendían. Así que tenían 2 opciones. La primera era subir los precios y arriesgarse a perder clientes. Y la segunda era conseguir materia prima que les resultara más barata que mantener al ganado. Entonces, el padre, buscando lo mejor para su negocio y su familia, decidió comprarle la leche a la Conasupo. La mitad del ganado del rancho fue vendida. La mitad del dinero obtenido fue utilizado para comprar varios cientos de kilos de leche en polvo de la Conasupo, y la otra mitad del dinero se utilizó para mantener al ganado restante. Así, aunque no pudieron mantener totalmente la calidad de sus quesos, sí pudieron mantener el sabor mezclando la leche comprada con la leche del ganado. El problema fue que esa leche estaba contaminada con radiación, pues el gobierno de México había comprado esa leche a Irlanda a un precio de remate, porque resulta que sobre los campos de Irlanda había caído lluvia radioactiva cuyo origen era Chernóbil. Así que los quesos que hicieron estaban contaminados con radiación, quesos que, como dije, no solo los vendían, sino también los consumían. El matrimonio se pudo recuperar, pero sus 3 hijos murieron. El mayor de 9 años, la niña de 5 y el bebé de 1 año. A los niños no solo los alimentaban con quesos, sino que también les dieron de beber de esa leche radioactiva. Finalmente llegó el día en que toda la familia enfermó. El matrimonio se pudo recuperar, pero sus 3 hijos murieron. El mayor de 9 años, la niña de 5 y el bebé de 1 año. Los 3 niños fueron enterrados en la propiedad, por eso sus fantasmas se aparecen en el rancho. Luego de semejante tragedia, el matrimonio decidió poner en venta su propiedad, pero todos los de la región sabían del escándalo, pues 3 niños que mueren por consumir quesos radioactivos que venían de sus padres no es una cosa menor. Así que pasaron años para que alguien comprara el rancho. La venta se dio hasta finales de 1992. El actual dueño estaba al tanto de lo que ahí había pasado, así que se deshizo de todas las cosas, prácticamente demolió todo. Lo único que no tocó fueron las tumbas de los 3 niños. Para 1996, el rancho ya había sido remodelado por completo. Además, el dueño, que es un político de alto nivel, ya había comprado otros terrenos pegados al rancho para ampliar su propiedad. Un año después, en 1997, me contrataron para trabajar en el rancho.
Yo empecé a ver a los fantasmas desde el día 1. Ocurrió mientras estaba terminando de desarmar un mueble para moverlo de área. Era un instante. Lo iba a mover de la sala a una nueva habitación que se acababa de construir, la librería. A mi lado derecho quedaba una ventana. De reojo pude ver que un niño pasó corriendo. Eso me hizo voltear rápido porque no debería haber ningún niño en el rancho. Además, esa ventana daba a un pequeño jardín que separaba la sala del comedor y no se diseñó para ser usado. Es solo decorativo, por lo tanto, la única manera de acceder a ese pequeño jardín es subiendo al techo, caminar hasta el área y bajar por unas escaleras. Así que, suponiendo que algún trabajador hubiera llevado a su hijo, no había manera de que un niño llegara hasta ese jardín. Aún así, fui a revisar, y en efecto, no había nadie. Volví a la sala, terminé de desinstalar el mueble, y me llevé todas las partes hasta la librería, que estaba en el segundo piso. Armé el mueble, que ya era lo último que me faltaba para empezar a acomodar todas las cajas de libros. La librería también tenía una ventana en el techo, como si fuera tragaluz, pero era ventana porque se podía abrir. Ahí vi que alguien pasó corriendo por arriba. Salí de la casa. Cuando estaba caminando hacia las escaleras para subir a revisar el techo, me encontré a otro trabajador. Era de los que entrenaban a los caballos. Le pregunté si él no había visto a alguien que se subiera al techo y me respondió que no. Subí al techo, caminé un poco, solo para alcanzar a ver todas las áreas de la casa y no se veía ninguna persona. Se me hizo bastante raro, pero no había nadie. Así que volví a la librería a terminar de acomodar todos los libros. Eran muchos y los tuve que acomodar por muebles. Había uno para enciclopedias, uno para novelas y uno más para libros en general. Cada mueble ordenado por alfabeto. Cuando terminé, ya era la hora de la comida. El dueño tenía un comedor para todos los trabajadores. Nos trataba bastante bien, para ser honesto. Yo era el más nuevo ahí y se me ocurrió comentar lo que había visto, lo del niño pequeño en el jardín y que vi a alguien pasar corriendo por arriba de la librería. Me dijeron que debería comentárselo al dueño, que eso tenía una explicación, pero que ninguno de ellos estaba autorizado para mencionarme nada. Pasaron 2 días para ver al dueño porque él no vivía ahí, él vivía en el Estado de México. En esos 2 días pude ver nuevamente al niño pasar por afuera de diferentes ventanas, tanto del comedor como de la cocina. En cuanto lo vi, le comenté lo que había visto y me dijo que lo acompañara. Nos subimos a uno de sus vehículos y nos llevaron hasta una construcción de cemento. En el camino, él me comentó la historia de la familia que les platiqué al principio. Cuando llegamos, nos bajamos del vehículo para mirar bien la construcción. Eran 4 paredes y un techo, sin puertas ni ventanas. El dueño me dijo que ahí dentro estaban las tumbas de los niños y que sus fantasmas se habían empezado a ver desde que demolieron todo lo que estaba antes. Que los trabajadores que hicieron las remodelaciones fueron los primeros en reportar los fantasmas de los niños. Me dijo que no tenía nada de qué temer, que los fantasmas eran inofensivos. Les gustaba hacer travesuras, pero nunca habían intentado dañar a nadie. Me sentía extraño con todo eso, pero si esos fantasmas no eran agresivos, entonces supuse que estaba bien, que podía seguir trabajando sin ningún problema. Durante una semana vi un par de veces al niño, pero luego pude ver a la niña. Yo estaba afuera mezclando pintura para hacerle unos arreglos al balcón principal. Desde mi ubicación se alcanzaban a ver las ventanas de los baños de nosotros los trabajadores, que estaban en el primer piso, uno para hombres y uno para mujeres. Entonces vi que una niña se estaba asomando desde la ventana del baño de hombres. Yo me preocupé, así que dejé la pintura y corrí a revisar. No tardé ni un minuto en llegar. No había nadie, así que me relajé un poco. Lo más probable es que se hubiera tratado del fantasma de la niña muerta.
Hasta ese momento todo había sido solo avistamientos. Ningún ruido y solo veía a los fantasmas durante un segundo, máximo dos. Todo era esporádico. Pero una noche que el dueño tuvo un par de invitados, ocurrió algo más que un simple avistamiento. Yo estaba recogiendo los vasos y las botellas que ellos habían dejado luego de echarse algunos tragos. Los vasos se guardan en un mueble con puertas de cristal transparente como ventanas. Yo terminé de guardar los vasos y cuando cerré las puertas de cristal, se reflejó el niño en uno de los cristales. Me asusté porque lo vi demasiado cerca y di algunos pasos hacia atrás. En ese momento, las puertas del mueble se azotaron solas y se agrietaron los cristales. Por suerte, no se rompieron. Tuve que comentarle al dueño y entendió la situación. Me dijo que nada más pidiera el material y que hiciera las reparaciones. Pasaron los meses y llegó diciembre, fechas de posadas, y era la primera vez, al menos desde que yo había empezado a trabajar en el rancho, que el dueño haría una fiesta en grande. Así que me pidió que revisara todos los cuartos para huéspedes y que arreglara cualquier desperfecto, por más mínimo que fuera. En total, había 7 cuartos. Uno era el principal, que era del dueño. Había otro, que era para los hijos del dueño. Eran ya adolescentes que de vez en cuando iban. Y los otros 5 eran para visitas. Estaban en el segundo piso. Cada cuarto tenía 2 camas grandes y un sillón. En cada cuarto podían dormir 5 personas, es decir, que había espacio suficiente para que 25 invitados pasaran la noche en el rancho. Estaba revisando el primer cuarto. Al momento de abrir las cortinas de la ventana, pude ver a la niña asomada ahí. No hay dónde poner los pies como para estar parado. El fantasma estaba flotando en el segundo piso. Me llevé un buen susto, cerré las cortinas y me puse a hacer lo mío. En cuanto terminé de revisar todo, fui con el dueño y le comenté la situación. Hice hincapié en que sus invitados podrían llevarse un gran susto si decidían abrir las cortinas a mitad de la madrugada. El dueño me palmeó la espalda, se rió un poco, me agradeció la preocupación y me dijo que no pasaba nada, que él, un día antes de que fuera a tener invitados, iba con el obispo para llevarlo a que bendijera la casa y así evitar disgustos. Y así fue. El jueves, a eso de las 2 de la tarde, llegó el dueño junto con el obispo. El clérigo llevaba su Biblia y un recipiente más o menos grande que contenía, supongo yo, agua bendita. Ahí me di cuenta que el dueño estaba perfectamente enterado de la situación de los fantasmas, pues le dijo al obispo que solamente bendijera los cristales. A mí me pidió acompañarlos. El clérigo comenzó afuera, en el patio principal. De ahí se siguió al área de la alberca. Ahí había un pequeño salón que estaba acondicionado para ser cuarto de juegos. Luego fue al establo. Yo no sé cómo sean los establos de otros ranchos, pero el de ese rancho tenía el techo y la barda de madera. Los muros eran de metal y detrás de las bardas de madera donde estaban los caballos habían cristales para que se pudieran ver los caballos desde afuera. También fue al mirador, que era una plataforma cerrada con cristales en la parte de arriba, y desde ahí se podía observar casi todo el rancho. La estructura que contenía las tumbas de los 3 niños no se alcanzaba a ver. De ahí bendijo todo el interior de la casa. Y ya por último, subimos al techo para que el obispo le echara la bendición a los cristales que estaban en lo alto y que desde adentro de la casa no se alcanzaba. Y ya que terminó todo, el dueño fue a dejarlo de nuevo a la catedral. Al día siguiente llegaron los invitados y fue una fiesta que duró viernes, sábado y domingo. La verdad, yo esperaba que se hiciera un descontrol. Pero me sorprendió lo sana que fue la fiesta. No hubo destrozos, hubo mucho alcohol, pero nada de sustancias. Todos los invitados del dueño eran gente muy fina. El lunes empecé a revisar todas las áreas del rancho para ver que todo estuviera en óptimas condiciones y arreglar todos los desperfectos que encontrara.
Estaba en la oficina del dueño. En el escritorio, él tiene una pequeña puerta de cristal tipo ventana, y dentro guarda el primer libro que escribió y publicó. Como dije al principio, ese rancho y, sobre todo, la casa tenía lujos excesivos, al menos en mi opinión. Cuando pasé por el escritorio, pude ver que en el cristal de esa pequeña puerta se reflejó el rostro de un bebé. Estaba desfigurado. Se veía bastante mal. Era la primera vez que yo veía a ese fantasma. Algún tiempo después, me encontré con otra cosa que nunca había visto antes. Yo estaba reparando la cerca porque la noche anterior se habían desatado fuertes vientos y la cerca había sufrido algunos desperfectos. Entonces, cuando caminaba más o menos a la altura de donde está la estructura de cemento que contiene las 3 tumbas de los niños, yo estaba pegado a la barda. Encontré huellas marcadas en la tierra. Eran 2 pares de huellas descalzas, un par de huellas un poco más grandes que el otro par. Esas huellas avanzaban unas al lado de las otras, y el par de huellas que era más grande se hundían más en la tierra. Me dieron escalofríos en ese momento. La siguiente vez que vi a uno de los niños fantasmas fue en el cuarto de lavandería. En esa ocasión yo no estaba realizando ninguna función específica, simplemente estaba platicando con una de las muchachas encargadas de la limpieza. Ella estaba esperando que terminaran de lavarse unas sábanas. De pronto escuchamos el llanto de un bebé. Yo reaccioné de forma sorpresiva, pero la muchacha se mantuvo serena. Ella me dijo que me tranquilizara, que no pasaba nada, que no era la primera vez que ocurría eso, que a ella ya le había pasado al menos 10 veces en todo el tiempo que llevaba trabajando. El llanto del bebé se seguía escuchando. La muchacha me dijo que el llanto no se iba a detener hasta que uno de nosotros 2 se asomara a la puerta de cristal de la lavadora, que ahí se podía ver el bebé fantasma, y que en cuanto lo viéramos desaparecería y el llanto dejaría de sonar. A mí me pareció un poco raro. Quería comprobarlo, así que me agaché para quedar a la altura de la puerta de cristal de la lavadora, y en efecto, ahí pude ver al bebé. Se veía igual de desfigurado que como lo había visto en la oficina del dueño. En menos de un segundo, el fantasma desapareció, y ya no se escuchó el llanto. Aún faltaban algunos minutos para que la lavadora terminara, así que aproveché para preguntarle a la muchacha sobre los fantasmas, las cosas más raras que a ella le hubiera tocado ver. Me contó que en una ocasión, en el pequeño ático que el dueño usaba como bodega de sus cosas personales, pudo ver a los 3 niños juntos asomarse por la ventana que estaba en la parte de arriba, que es la ventana más alta de la casa. Yo le calculo que debe estar a unos 13 metros del suelo. Dijo que eso y lo del llanto del bebé era lo más fuerte, por así decirlo, aunque no es fuerte en realidad, que como ella andaba todo el día limpiando, que muchas veces no tenía tiempo de detenerse a prestar atención a todas las cosas que veía en los cristales. También me dijo que debería hablar con uno de los trabajadores que se encargaban de los caballos. Era el mismo que yo me había encontrado el día que subí al techo. Esperé a que coincidiéramos en algún lugar del rancho y a solas, porque a nadie le gustaba que habláramos de eso en el comedor. Decían que era de mala suerte. Pasaron 2 semanas para antes de que hubiera algo que arreglar que estuviera relacionado con los caballos. Resulta que estaban entrenando un caballo. Lo tenían en... no sé cómo se llama. Es un área redonda de unos 10 metros de diámetro y tiene donde sentarse. Ahí al caballo se le zafó un tornillo y pateó una de las barras de contención y le hizo una abolladura. Así que fui a repararlo y para mi buena suerte ahí estaba ese trabajador. Empezamos a platicar y traté de ir guiando la conversación para llegar al tema de los niños fantasmas. Yo le conté lo más raro que había encontrado, que eran las huellas, y él me dijo que en una ocasión, ya muchos meses atrás, antes de que lo asignaran a los caballos, él era el que tenía mi puesto.
Un día tuvo que bajar al sótano de la casa que está construido justo debajo de donde debía estar guardada la leche radioactiva. El sótano no es exageradamente grande, solo tiene una pequeña planta de emergencia y las puertas de la cisterna están al nivel del suelo del sótano. En fin, él estaba ahí abajo revisando la planta de emergencia, los niveles del diésel, cuando empezó a sentirse observado. En ese momento, escuchó que las puertas de la cisterna se movieron como si se fueran a abrir. Él volteó hacia las puertas que tenían cada una un pequeño cristal y pudo ver cómo un brazo salía de uno de los cristales y del otro salía una pierna. Él se fue corriendo y pidió que lo asignaran a otra área. Fue por eso que me contrataron a mí. Luego de escuchar la historia de ese trabajador, yo empecé a tener mis dudas si en verdad los fantasmas de los niños eran tan inofensivos como el dueño me había dicho. Pero, al menos conmigo, esos niños fantasmas nunca habían tenido un comportamiento agresivo, si acaso algunos sustos, pero nada que pusiera en riesgo mi integridad física. Y así pasó el tiempo, hasta que, a mediados del año 2000, me sucedió algo. Yo estaba subiendo algo pesado por las escaleras. Era una caja de algo que iba a instalar en uno de los cuartos para visitas. No recuerdo qué era. El punto es que yo estaba haciendo eso, y al momento de que pasé al lado de la ventana que estaba a la mitad de la escalera, pude ver claramente cómo el fantasma de la niña se acercó volando a la ventana con toda la intención de atravesarla. Así que me asusté, pisé mal y terminé cayendo por las escaleras. Ese fue mi último día en aquel rancho. No me rompí nada, solo fueron algunos golpes leves, pero para mí esa había sido una advertencia de que algún día podría pasarme algo malo de verdad. Así que lo platiqué con el dueño y le pedí la renuncia. Él estaba un poco preocupado que yo quisiera demandar o algo, pero le aclaré que no, que yo entendía perfectamente que esa situación escapaba de su control. Él me dio un último pago y quedamos en buenos términos. Así terminó mi trabajo en aquel rancho lujoso, en el que hace más de 30 años murieron 3 niños por tomar leche radioactiva. Aún mantengo contacto con un par de los que fueron mis compañeros en ese rancho. Ellos trabajaron ahí hasta el 2019 y afirman que hasta su último día de trabajo siguieron viendo a los fantasmas de esos 3 pobres niños. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.